Miedo es un tema apasionante. Una frase, un poco un leitmotiv del libro, una frase de Gertrude Stein que me encanta. Ella dice, si se tiene en cuenta lo peligroso que es todo, nada puede asustarnos verdaderamente. Es que hay infinitos miedos. Los miedos existenciales, a la muerte, al dolor, a la pérdida de lo que amamos. Hay miedos al vacío, a saltar, al público, a la intimidad. Miedo a todo. Miedo, miedo, miedo. Hay infinitas clasificaciones, listas, tipografías, bibliografía, todo tipo de estudios. Cuando yo me propuse escribir el libro pensé, algo sencillo, una receta, 7 estrategias, 7 técnicas, sin pretensiones, fáciles pero eficaces, que erradiquen el miedo de tu vida, que lo arranquen, que te permitan vivir una vida libre de miedos. Las 7 estrategias son una receta, de acuerdo, pero es una receta que funciona. ¿Por qué? Porque los buques están muy seguros en el puerto, pero los buques no fueron construidos para eso. Nosotros fuimos construidos para tener una vida sin miedos. Estamos hechos para vivir, para arriesgarnos, para asumir retos, para crecer. Esa es la vida que vale la pena vivir. La primera estrategia es cosificar el miedo. ¿Qué quiere decir eso de cosificar el miedo? Bueno, situarlo, hacemos ejercicios y situamos el miedo en nuestro cuerpo, lo localizamos. ¿Qué siento cuando estoy sintiendo miedo? ¿Qué siento en mi cuerpo? Es interesante porque la medicina china, por ejemplo, la medicina tradicional tibetana, siempre identifican la zona de los miedos en el cuerpo, la zona del cuello, máximo la cabeza, un poco hacia abajo, máximo el esternón. Y efectivamente, cuando trabajo con pacientes, cuando trabajo con clientes que tienen miedos profundos, miedos absurdos o miedos justificados, y hacemos el ejercicio de cosificación, cuando localizamos en el cuerpo el miedo, dónde está el miedo realmente, cómo lo siente tu cuerpo, el miedo se centra en esta zona, tal y como dicen las medicinas asiáticas tradicionales. Bueno, no sé, la sexta estrategia es divertida, no es divertida, no sé, a mí me parece bien, me parece correcto hacer del miedo tu aliado, de cualquier experiencia en la vida. Podemos verla de una manera positiva o negativa, podemos introducirla en nuestra vida, en nuestro plan de vida y hacer de ello tu aliado. Un campo de análisis, un laboratorio para autoobservarnos, para experimentar. ¿Cómo experimento el miedo en mi cuerpo? ¿Qué estrategias puedo utilizar? ¿Cómo funciona mi cerebro ante esa situación? ¿Cómo funciona mi sistema emocional? Me autodescubro. Cuando decimos en la sexta estrategia del miedo tu aliado, decimos eso. Aprende a conocerte, autoinvestígate, tu mente, tus emociones, como un laboratorio privado de experimentación vital. Cuando hablamos de actuar como si no hubiese miedo, de obviar el miedo, en realidad lo que estamos haciendo es transformar nuestra realidad. Nuestros pensamientos, en sintonía con nuestras emociones, vibrando al unísono, afectan a nuestra realidad, afectan a la materia, afectan a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones, cambian la realidad. Por eso, actuar en una situación dada en la que nos morimos de miedo, como si ese miedo no existiese, siguiendo unas pautas, siguiendo unas técnicas, practicando, bueno, llegar a actuar así, en realidad es superar nuestras creencias limitadoras. Ahí vamos, a cambiar nuestra realidad por medio de la superación de nuestras creencias limitadoras.